Bien, hoy tenemos la oportunidad de hablar ampliamente con esos partidos o con un miembro distinguido de un partido, de un frente, mejor dicho, que nos puede enseñar mucho sobre este proceso de elecciones abiertas. Hoy, además de Carlos y Machi, tenemos a Rafael Grullón, a Junior Espinosa, al doctor Cristino del Castillo y, como siempre, a Lilian Mateo y a Juan Acosta, que vamos a conversar con el amigo Dionisio Rodríguez y Restituyo, secretario general del Frente Amplio, a quien se puede ahorrar las gracias. Nosotros nos sentimos honrados con usted, pero sí queremos que comience con la pregunta de orden. ¿La ley electoral es viable para los intereses políticos y electorales que usted representa o va a ser motivo de discusión ya en medio del proceso en vez de decirlo ahora o callar para siempre? La ley electoral, la ley que se está discutiendo en el Congreso, no la ley de partido. Porque hay una ley electoral. No, hombre, la que está aprobada y promulgada. No, es entonces la ley de partidos y agrupaciones políticas. Exacto. Porque la ley electoral se está discutiendo en el Congreso. Nosotros decimos que la ley electoral que está discutiéndose en el Congreso es la hermana mayor de lo que se acaba de aprobar, la ley de partidos, la 133. Y esa es una ley que ciertamente la sociedad dominicana requería una ley de partidos, porque los partidos hay que regularizarlos, pero no esa ley. Yo dije en una reunión de la Junta, esa ley, yo lamento, le decía a los magistrados, que gente del nivel intelectual de lo que ocupan hoy la Junta Central Electoral, porque son intelectuales, serán los sepultureros, por no culpa de ellos, pero serán los sepultureros del partidismo en la República Dominicana. En el 2024 aquí van a haber 3 o 4 partidos, porque esa ley, obviamente, fíjense que se llama Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, porque divide el partidismo en 3, el partido nacional, un partido provincial y un partido municipal. Un partido es un partido nacional, una agrupación es una agrupación provincial y un movimiento municipal. Tú puedes tener un senador y perfectamente puedes convertirte en una agrupación. Tú puedes tener un síndico y perfectamente puedes convertirte en un movimiento, porque son 3 categorías que crea la ley. Pero no solamente que crea 3 categorías, sino que reduce a los partidos a 3 cosas. Reduce a los partidos a que se conviertan en partidos electorales, en partidos administradores de recursos y partidos educadores de moral. Por eso la ley le llama asociaciones. Los partidos, agrupaciones, son asociaciones, porque lo vincula mucho con la ley 120-11 de ONG, convierten a los partidos prácticamente en una ONG. ¿Y qué otra cosa deberían ser los partidos políticos? No, los partidos políticos, la política es una ciencia, y como ciencia, los partidos deben de actuar conforme a la ciencia, es una ciencia social. Entonces los partidos... Pero ya eso depende del partido como tal. Sí, pero cuando tú tienes una ley que te regula y te pone un límite, esa ley en ninguna palabra, en ningún momento usa la palabra ciencia. En ningún momento estudia la filosofía, porque la política se compone de 3 ciencias sociales. La filosofía, la economía y la ciencia social, en este caso sociología y otras ciencias. Lo que pasa es que en la República Dominicana todo el mundo ha querido ser político sin llegar a la filosofía, a la economía, a la política. Como decía Marx, las 3 fuentes integrantes del marxismo eran la economía inglesa, la política francesa y la filosofía alemana. Y eso no ha cambiado. En la República Dominicana esa ley reduce el partidismo a instituciones electorales, y no puede ser así, porque dirigir una nación, dirigir un Estado, no puede estar en manos
de partidos que no estén instruidos, que no tengan una visión clara, que no tengan un proyecto de nación. Incluso... Pero la ley por primera vez obliga a los partidos políticos a invertir parte de los recursos en la formación de sus militantes. Eso no es un punto de avance. No, yo creo que eso es correcto, pero ¿a qué te dice la ley? ¿Tú sabes a qué? A que tú formes un mecanismo de educación de moral cívica. De moral cívica en la ética. Si yo pudiera decir que nosotros vamos a implementar la escuela de formación del Frente Amplio, que tiene un módulo de economía, que tiene un módulo de filosofía, la ley me podía decir, o quien administra la ley, en este caso usted no pueden tener en eso, porque eso no está en la ley. Pero la ley prohíbe eso, doctor. No lo prohíbe, porque vamos a decir que el concepto constitucional de que no está prohibido está permitido, pero yo podía tener una restricción. Yo voy del dinero que me da la Junta, yo lo voy a invertir en filosofía, yo lo voy a invertir en economía, perfectamente. Pero eso es parte de la formación política, entonces yo no creo que haya oposición a eso, doctor. No, yo no creo, es posible que no. Lo que estoy diciendo es que los legisladores de nosotros no contemplaron que la instrucción pública, la instrucción partidaria, tiene que ser un elemento transversal para la política. La ley no lo ve así. La ley lo que te está diciendo es que tú tienes que conformar en mecanismos éticos y en mecanismos morales. Pero básicamente no, fundamentalmente no es eso, porque aquí todo el mundo estamos pidiendo una ley. Pero la ley te reduce a los partidos a una institución económica. Señores, la ley está planteada en el artículo 24 de que los partidos tienen posibilidades de cobrarle a sus militancias para que puedan aspirar como candidatos. Esos son de los 13 artículos que nosotros hemos determinado de la inconstitucionalidad. Pero ¿y cómo esa práctica de que yo tenga que aportarle a mi propio partido dinero para yo ser candidato? Y establece esa posibilidad. Y lo dice muy claramente. Yo creo, y es una apreciación muy personal, yo creo que la ley, y lo he dicho, lo he escrito en varios artículos que he trabajado en ese sentido, de que esta es una ley creada para darle más poder al PLD gobierno, fue bien pensada por ellos, para mantener al PLD gobierno en el poder y a una oposición cerca del poder beneficiando a su cúpula política. Es decir, el partidismo en la República Dominicana, con el concepto filosófico, científico, de la política, teniendo las leyes más generales de la naturaleza, de la sociedad del pensamiento, mueren con esta ley. La sociedad dominicana requería una ley de partido político, pero necesitaba una ley mucho más madura, una ley mucho más pensada, porque no esa ley, y sobre todo que esa ley se aprobó sin antes haber aprobado la ley del régimen electoral. Pero, Dionisio, una pregunta. Ustedes, como coalición, han incoado un recurso de inconstitucionalidad, no de la ley en su conjunto, sino de por lo menos 8 o 9 artículos. 13 artículos. 13 artículos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver sobre esa base cuáles son los elementos, porque de entrada tomo como punto de partida que la impugnación no es a la ley en sentido general, sino a esos 13 artículos que concretamente ustedes entienden chocan con la Constitución, lo que presumo que los demás no chocan con la Constitución, pudieran tener diferencias, pero no son inconstitucionales los demás artículos. No, porque la ley no todo lo de la ley es malo. La ley tiene elementos interesantes, porque hay que decirlo, la ley tiene elementos interesantes. ¿Y cuáles elementos tiene interesantes? Que por primera vez en la ley, por ejemplo, no lo deja claro, pero trata de darle un golpe a lo que es el transfugismo político en la República Dominicana. Trata de resolverlo. Es un elemento interesante que establece la ley. La ley también establece la necesidad de que los partidos tengan posibilidad para que su instancia puedan crecer y renovarse. Pero fíjense que la ley establece eso, que es un elemento fundamental, porque aquí la gente dura 20, 30, 40 años, aquí la gente no se retira de los partidos.
y los cargos se mantienen permanentemente. Ese es un problema en la sociedad dominicana. Pero le da demasiado poder a la cúpula, a la dirigencia de los partidos, en contravía de las bases partidarias. Esa es una contradicción de la ley. La ley te dice el aporte de la juventud, el aporte de las mujeres en las candidaturas. Pero cuando tú buscas la dirección de los partidos, no lo establece así. Pero, entonces, a pesar de todas esas objeciones que usted le presenta a la ley recién aprobada, ¿qué va a hacer el Frente Amplio con miras a las elecciones del 2020? Bueno, nosotros tenemos que aplicar la ley, porque hasta que el Tribunal Constitucional no se resuelva eso, la ley hay que aplicarla. La ley tiene 14 plazos que son legales y son de obligatoriedad de cumplimiento. Es decir, tenemos que cumplir, nosotros tenemos que actuar por la ley. El Frente Amplio ha convocado a su Convención Nacional Extraordinaria para el 26 de enero para adecuar sus estatutos conforme a la ley, porque la ley hace un mandato y obliga a los partidos a adecuarse a la ley. En el caso de las primarias, que es el elemento que se ha querido para ocultar otra cosa de la ley y de cosas positivas que tiene la ley, se ha querido reducir el asunto de las primarias. Pero usted que trasunta una visión sobre lo que es un partido, los estatutos son un documento fundacional de los partidos. No es que los partidos tienen que adaptarse a la ley, sino que sus estatutos le dice a usted lo que debe hacer en su partido. ¿O no es así? Es que la ley cambia el régimen político en la República Dominicana. Es que cuando la Constitución del 2010 le da carácter constitucional a los partidos en el 2016, esta ley cambia el partidismo en la República Dominicana. Es la ley que te obliga a decir que en tus estatutos tú tienes que establecer varias cosas. Te dice que tú tienes que tener una comisión de elecciones, una comisión de educación, tú tienes que tener un régimen administrativo, te lo manda la ley. ¿Y qué es unos estatutos? Es lo mismo que la Constitución de la República. Exacto, para el partido. Pero los estatutos de un partido es de suponer que son la visión que tiene ese partido de cómo gobernar la República. Exacto. Es decir, los estatutos del Frente Amplio es la visión que tiene el Frente Amplio de la República que quiere. Por eso tiene unos estatutos democráticos donde la mayoría se sujeta a la minoría, pero no es de representación, sino de participación en los estatutos del Frente Amplio. Por ejemplo, nosotros no podemos decir a la Junta qué tipo de primaria nosotros vamos a hacer, porque los estatutos de nosotros dicen que son primarias cerradas, con el padrón del Frente Amplio, que es lo normal, que es lo lógico, como lo establecen los estatutos del PLD y como lo establecen los estatutos de todos los partidos. La ley no lo está obligando a ser cerrada o... No, pero te manda a que tú decidas un asunto de primaria, pero eso choca con los estatutos de todos los partidos, porque como el PLD, yo puedo inscribirme al PLD como candidato. No lo puedo hacer, pero la ley el PLD me está obligando a que vote por él. ¿Obligándolo? Sí, porque me está diciendo que las elecciones primarias del PLD son con el padrón de la Junta, donde están los 7 millones de electores. Pero eso es voluntario. No es voluntario. Usted vota en la primaria si usted quiere. No. Porque la ley electoral actual establece que hay un padrón de concurrentes que solo se usa para los procesos electorales. Yo no puedo poner el padrón de concurrentes de la Junta Central Electoral al servicio de un partido. Yo no puedo, porque es una violación a la ley actual y a la Constitución. No, pero está a servicio de todos los partidos. No. El que quiere usarlo lo usa, el que no lo usa. Pero no es que esté al servicio de... Es que es ilegal. Ningún otro partido lo puede utilizar. Pero no puede ser ilegal si está en una ley. Eso lo dispone una ley, no puede ser ilegal. No. Bueno, pero ese es de la inconstitucionalidad que estamos tratando con la ley. Porque la ley dice, ¿qué padrón tú vas a utilizar? Debe comunicármelo. El padrón abierto
Pero la ley no dice el padrón de la Junta, la dice padrón abierto. No dice padrón de la Junta. ¿Y qué se entiende por padrón abierto? No, el padrón abierto es que si el Frente Amplio tiene 20.000 electores, ¿no verdad? Yo puedo perfectamente decirle a la Junta, dígame el padrón, envíeme el padrón de todos los partidos, de los 26 partidos que existen en la República Dominicana. ¿Quiénes no están? Porque la ley ahora obliga a que tú tengas un padrón de afiliados, que es distinto a un padrón de concurrentes, que son dos cosas distintas, son dos conceptos distintos. El padrón de afiliados de todos los partidos y todo lo que no estén en ese partido. Yo podía, mediante, si los estatutos de mi partido lo plantean así, que ellos puedan participar en unas primarias abiertas. Eso sí es correcto. Pero a mí no me pueden el derecho de elegir y de ser elegido. Porque tú me dices, si tú quieres participar, pero yo no puedo ir a inscribirme como candidato en el PLD. Yo no puedo. Porque si él utiliza ni un el padrón de la PLDista Junta, puede ir a la agrupación de ustedes. no a inscribirse. Pero entonces, lo que pregunto es, Machi, ¿en el padrón de la Junta tú no estás? Es posible. No, es posible, no, tú estás. Si eres mayor de edad y eres dominicano, está. Es de suponer. Si tuvo cédula, sí. Y si tuvo cédula, sí. Ahora, en el padrón de la Junta hay 7.400.000 electores mayores de 18 años. Si el PLD pone ese padrón para hacer su convención, yo estoy ahí y yo soy el secretario general del Frente Amplio. Entonces, vamos a decir que yo no voy a votar, pero la Constitución dice que yo tengo derecho a elegir y ser elegido. Yo no puedo ir a inscribirme en el PLD como candidato, porque yo puedo inscribirme y decir, no, como yo estoy en ese padrón, yo voy a participar en tu convención y voy a ser candidato de tu convención. Lo que pasa es que el que está en el padrón de un partido político no puede ir a votar en ese evento. Correcto. Ya usted está excluido porque usted cogió un partido político. Explíqueme, Eso es ¿por parte qué de mi derecho, el PLD estar sí en- puede utilizar ese padrón y los demás partidos no? Porque en el PLD, y yo quiero, yo no, es una decisión que ellos acaban de tomar. Lo que pasa es que en la República Dominicana, el PLD ha logrado tener un control de la sociedad de una manera tal que todo lo que el PLD puede ser es válido. Porque eso que ellos acaban de decir es inconstitucional, porque ellos en sus estatutos, los estatutos de ellos, su comité central acaba de decidir una decisión que fue votada por unos estatutos, que se supone que es la resolución de la mayoría de los miembros que tienen derecho a votar. Es decir, la Comisión Política, el Pleno Nacional de Dirigentes del Frente Amplio son 167 personas. Pero el Frente Amplio tiene un padrón de casi 15.000 afiliados. El Frente Amplio tiene su convención, la convención del Frente Amplio, la que convocamos anteriormente, son 1.300 personas. Entonces, la comisión ejecutiva o el comité político o el Pleno Nacional de Dirigentes no puede decidir por esas 1.300 personas, que fue la que aprobaron los estatutos. Eso es lo que acaba de hacer el PLD. Y eso no lo manda la ley, porque la ley está diciendo que los partidos tienen que actuar conforme a la mayoría, de las decisiones de las mayorías. Dionisio, Sí. el Frente Amplio de ahora, o los componentes del Frente Amplio, ¿cuándo tú crees que comenzaron a realizar actos políticos, a actuar en política dominicana? No el Frente Amplio como tal, sino el Frente con los componentes. ¿Pueden tener más de 20 años? Claro, yo tengo 40 años. Y si ustedes tienen razón, como parece ser, cada vez que yo hablo con el doctor Espinosa me convence de que la razón está de parte de ustedes, ¿por qué no tienen la decisión? Mira, lo que pasa es que hay que hacer un análisis histórico de la República Dominicana. Hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Fíjate Pero que, Reinaldo Pared no tiene que hacer ningún análisis no, histórico. lo que pasa es que en la República Dominicana la situación no es difícil, no es fácil
por el componente histórico, es que la República Dominicana ha habido una reencarnación. Santana fue reencarnado por Báez, Báez por Lili por Trujillo, Trujillo por Balaguer y los PLDistas. Sí, pero si el reformismo y el PRD se redujeron, ¿por qué ustedes no aprovecharon y se encaramaron? No, ahora nosotros no vamos a encaramar, porque el Frente Amplio se va a convertir en el tercer partido en este país. Y en el 2020 lo vamos a aprobar eso. Es decir, la estructura del Frente Amplio, y yo lo dije en la Junta, en el 24, en el 28 aquí van a haber 3 partidos y uno de ellos va a ser el Frente Amplio. Ustedes lo estoy diciendo hoy aquí. ¿En qué año? Yo estoy diciendo que en el 2024 aquí van a haber 3 o 4 partidos, porque la ley lo elimina a todos. Sí. Esa ley es para eliminar la mayoría de los partidos. Pero ustedes sobrevivirán. Nosotros vamos a sobrevivir. Entonces, pero no es sobrevivir porque queremos sobrevivir. Es que la República Dominicana necesariamente tiene que hacer una transformación profunda. Porque ¿hacia dónde se está conduciendo la nación dominicana? Porque el problema ni siquiera es de los partidos. El problema de la República Dominicana es cómo se está conduciendo, porque aquí no hay un proyecto de país. Luperón nos dijo a nosotros, como los dominicanos les gusta querer ser presidente, vamos a ser presidente por 2 años, lo que necesitamos es un proyecto de país, de nación, y que cada quien sea presidente y que duren 2 años, porque lo que necesitamos es un país que progrese y prospere, que eso es lo que falta en la sociedad dominicana. en la plataforma programática de ustedes está el proyecto del país. Sí, ahí está, en la declaración de principio. Difúndanlo. Claro. Bien, vamos a a ver una pausa. si prende. Vamos a una pausa. No, está aprendiendo. Buen día, regidor. Regidor, entonces usted me ha dejado una nube en el cerebro. Explíqueme realmente, desde su perspectiva, su trabajo político, si la ley es un tollo, si ustedes tendrán capacidad para estar entre lo malo y lo bueno que usted ha definido de la ley, y si la Junta también pues contribuirá con lo que es equilibrio de lo malo y lo bueno. Bueno, mira, yo como abogado no puedo decir que la ley es un tollo, porque es una ley aprobada con todos los rigores constitucionales, aunque tiene vicio de inconstitucionalidad, ¿me entiendes? Muy marcado. Pero nosotros tenemos que cumplir con la ley. Hasta que el tribunal no la declare inconstitucional, nosotros tenemos que apegarnos a la ley. Y estamos actuando conforme. De hecho, en el día de hoy, le estamos entregando a la Junta una comunicación diciéndole que queremos que sus técnicos informáticos visiten nuestro centro de cómputo para puedan verificar si el proceso de afiliación que nosotros estamos haciendo, que va por unos 15,000 afiliados, está en sintonía con su programa informático para no cometer errores. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que ajustarnos a la ley. La ley establece 14 plazos que son legales a las que nosotros tenemos que aplicarlo. Por eso nuestra convención estamos programada para el 26 de enero, porque el primer plazo empieza el 9 de febrero, el primer plazo legal que establece la ley. Y de hecho, nosotros hicimos ya una propuesta, hay una propuesta de modificación de estatuto que va a discutir la convención y que ya se está discutiendo en todos los comités municipales de distritos, de circunscripciones y comités de base. Nosotros estuvimos en Estados Unidos también discutiendo con los compañeros de Estados Unidos. En Europa también hay una comisión que está discutiendo el proceso de la ley, porque la entrada del movimiento rebelde al Frente Amplio le da una dimensión, le da otra dimensión de un activismo mayor. En ese sentido, la Junta tendrá mucha carga, porque la ley le atribuye mucho funcionamiento, mucho poder y mucho trabajo a la Junta Central Electoral, que son de los partidos, pero que tienen que estar en sintonía con los partidos. Y son muchos partidos que hay en la República. Ustedes asumieron lo bueno y lo malo del movimiento rebelde. Sí, como en toda la vida. Porque ciertamente lo bueno y lo malo, ahora es nuestra labor educar y trabajar ese proceso. Dionisio, pero hay que hacerlo.
¿cuáles son concretamente los artículos que ustedes entienden que chocan con la Constitución? Porque hasta ahora yo creo que es el único elemento que está pendiente. Como tú sabrás, podrá declararse inconstitucional esos artículos, pero no invalida la ley en su totalidad. Entonces, ¿por qué ustedes creen que son inconstitucionales esos 13 artículos? Por ejemplo, varios artículos. La ley establece la obligatoriedad de que tú tienes que ser miembro de un partido para ser candidato. Es decir, el principio constitucional es universal, incluso de derechos humanos ya, el derecho de elegir y ser elegido. La ley lo reduce a que tú tienes que ser de un partido. Tú tienes que inscribirte en un partido, y eso choca incluso con un principio que el MIUCA y el Frente Amplio siempre ha postulado, de que la boleta del Frente Amplio está al servicio de la sociedad. Y todo el mundo que quiere ser candidato, porque sucede en toda parte del mundo. Aquí la ley electoral y la propia Constitución hablan de las agrupaciones accidentales y las agrupaciones independientes, en las que tú tienes derecho a participar, pero para tú participar en eso tú tienes que conformarte, casi constituirte en un partido. Y eso rompe el derecho el principio constitucional de elegir. Pero ustedes estaban alabando la lucha contra el transfugismo ahora mismo. No, es que son dos cosas distintas. Porque es que el transfugismo es la persona que yo no gané mi candidatura aquí, en el Frente Amplio, y entonces me voy como candidato en aquel. No, eso es la querella. No, ese es el la querella. Porque el transfugismo es cuando tú estás en un partido y te vas para otro, por la razón que fuera, sin causa, porque tú tienes derecho a irte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo soy candidato en el partido X, no gané la candidatura y me voy, la ley te dice, no, ya tú no puedes hacer eso, tú tienes que estar por lo menos militando un año en el partido, si te va de otro partido. ¿Es una sentencia? Bueno, pero está bien, pero creo que es un elemento interesante para evitar eso, podríamos discutirlo. Eso es otro de los elementos que la ley establece, que nosotros creemos que tienen viso de inconstitucionalidad, es el hecho de que obliga a los ciudadanos, no solamente a pertenecer en un partido, sino que también a los partidos a poder cobrarle a su propia militancia para ser candidatos. Es decir, tú tienes que hacer un aporte económico, y entonces eso choca con el principio de la igualdad. Porque si yo no tengo el dinero que fije la organización para yo ser candidato, entonces yo no podré participar como candidato. Ese es un problema, ¿me entiendes? Eso viola los elementos más esenciales y fundamentales de derecho de igualdad que tienen los ciudadanos y que militan en una organización política. Mire, con el ingreso de Frente Amplio voy a llamar el de Movimiento Rebelde. Al revés, el ingreso del Movimiento Rebelde. Ya se presenta como precandidato. ¿Qué otra persona de su organización podría hacer un petinco con Uvieres para ser el candidato de esa organización? Porque Uvieres llegó con su candidatura hecha. ¿Sí? No. De hecho, cuando Uvieres, para que ustedes vean en qué país que estamos, cuando Uvieres anunció su ingreso al Frente Amplio, inmediatamente el Tribunal Superior Administrativo mandó el expediente de su reconocimiento para el Tribunal Superior Electoral, para ordenándole que sea él que le entregue el reconocimiento al Movimiento Rebelde. Y Juan Uvieres, en un gesto que no se conoce en la sociedad dominicana, y nosotros actuando como abogados, fuimos al Tribunal Superior Electoral a decidir, a presentar una instancia de desistimiento del reconocimiento de Juan Uvieres. Bueno, y si usted porque él dijo, no, ya yo no quiero reconocimiento, porque yo voy en asuntos de partido, eso no se conoce. Sabe que el anarcosindicalismo es un pecado mayor. No, pero es que yo no estoy hablando de narcosindicalismo. Juan Uvieres es vicepresidente del Frente Amplio. Oye, eso. ¿Me entiendes? Y fue aprobado por el Pleno Nacional de Dirigentes, y él se integró. No todos los de Fenatrano son del Frente Amplio. No todos los de Fenatrano son del Frente Amplio. Y no todos los de Fenatrano son del Movimiento Rebelde. Porque en Fenatrano hay PLDistas, hay reformistas, hay del PRM. Uvieres lo cogió a ustedes como el heredero político de él.
de lo que era hecho políticamente. Sí, porque desistió de todo y se integró allí. No, yo creo que fue un acto. Eligió heredero a ustedes, sí, la plataforma de ustedes, correcto, que heredaran su abanico político que él tiene, que no se le puede negar. ¿Usted está reconocido en la Junta? ¿El Frente Amplio? Bueno, pero es que el Frente Amplio es la continuidad jurídica de lo que llamamos Movimiento Independencia, Unidad y Cambio Miuca. Nosotros somos, a nivel municipal, el quinto partido de mayor votación en las elecciones del 2016, con la que demostramos un fraude comprobado, el único partido que ha podido comprobar con documentación un fraude electoral se llama el Frente Amplio, y que está en el Tribunal Constitucional, que no lo ha fallado. ¿Ustedes reciben fondos del gobierno? Sí, nosotros recibimos fondos de la Junta Central Electoral en la proporción que la Junta nos le entrega. 800,000 y pico de pesos mensuales. Pero para que sigan avanzando, no le atribuyan a otros sus debilidades. No, yo porque si ustedes le atribuyen a otros sus propias debilidades, no, yo no le atribuyo. Ustedes lo que tienen que prepararse mejor para defender su voto en las urnas y no atribuirle a otros que le hicieron fraude, porque entonces es que nosotros no van a corregir. No es que estamos nosotros diciendo que por primera vez se documenta un fraude en la República Dominicana y está en el Tribunal Constitucional. Sí, pero no se base en eso para seguir avanzando. Pero estoy diciendo para un asunto de educación política, porque yo no es debilidad cuando tú cuando han cometido fraude contra ti y tú lo denuncias y lo pruebas. Lo que estoy diciendo es que nosotros lo denunciamos, no solamente lo denunciamos, sino que lo probamos y nos pasamos 3 meses probando de que hay 107,000 votos que se contaron de manera fraudulenta al partido del gobierno. Comprobado. Y además, en Nueva York demostramos, no solamente nosotros, el Partido Reformista Social Cristiano demostró en Nueva York que en Nueva York hubo un fraude. Y hay un expediente depositado en la Fiscalía de Nueva York. Y hay un expediente depositado en la OEA. Porque cuando nosotros, en el caso del Frente Amplio, cuando decimos una cosa es porque tenemos las pruebas, porque actuamos siempre con responsabilidad. Dígame una cosa, ¿ustedes han aprovechado adecuadamente la representación congresional que tienen? Bueno, el presidente del Frente Amplio, que a la vez es el diputado nacional, ustedes conocen toda la iniciativa que él ha presentado y su papel en el Congreso. ¿Cuántos proyectos? De hecho, el primer proyecto que nosotros presentamos, que nunca lo han llevado a la comisión, está engavetado. Que está engavetado, es aquel que establece una retroactividad de la ley para juzgar todo lo que hayan cometido actos de corrupción en los últimos 50 años en la República Dominicana. Pero no solamente eso, sino todo un proyecto que tiene 106 artículos. Pero es que se legisla para el porvenir. No, pero es que ese es el problema de la República Dominicana. Pero eso es un precepto constitucional y usted estaba invocando la Constitución ahorita. Óyeme, pero el Congreso de la República Dominicana es el que tiene facultad, el que tiene el poder en la República Dominicana, legislativo y además constitucional para aprobar ley y para modificar la Constitución. Señor Dionisio, no quiero que termine el programa sin preguntarle, hay un ruido político y se le está condicionando la mente al electorado de que habrá segunda vuelta. ¿Habrá segunda vuelta? Bueno, yo creo que sí, que es posible que haya segunda vuelta en la República Dominicana, si antes, porque también hay otro ruido que se está planteando, que es la unificación de las dos elecciones, las elecciones de febrero y las elecciones de mayo. Y esas elecciones, si se unifican, entonces viene la modificación a la Constitución. Entonces ese es otro ruido. Fíjate que nosotros aprobamos segunda vuelta desde 1994 y al único que le han aplicado segunda vuelta ha sido a Peña Gómez. Bien, dicen los abogados, más vale una pulgada de juez que un kilómetro de abogado, de sentencia. De abogado. ¿Ustedes confían en la Junta? Sí, nosotros creemos que esos magistrados que están ahí, los que están ahí, es decir, nosotros no tenemos ninguna duda por su capacidad intelectual. El gran líder que está ahí. Bueno, el presidente, nosotros lo conocemos. Te llaman ahí, te dicen que la ley universalmente
no es retroactiva, excepto cuando beneficia al sub judice. ¿Eso es así? Claro. Sí, pero la Constitución de la República Dominicana abre una brecha para eso cuando habla en el artículo 46 sobre los actos de corrupción. La Constitución actual. Por eso, porque ese proyecto está bien pensado, conforme con la Constitución. Para los actos de corrupción, el crimen no prescribe. Incluso una sentencia de Juan Pablo Duarte, que decía que no prescribe el crimen contra la nación. Los actos de corrupción no prescriben. Bien, doctores, una pregunta más. ¿Quién la quiere hacer? Doctor, ¿quién? Una más. Bien. No, yo lo que quiero hacer una observación a él, que él dice que el Frente Amplio, todo el mundo puede ser candidato, pero lo que ha demostrado la historia es que eso sucede cuando un partido no es opción de poder. No es opción de poder. Inmediatamente un partido se convierte en opción de poder, no le va a dar su cargo electivo a cualquiera que aparezca. De una vez cierra eso. Porque darle una candidatura a alguien que no va a ganar en un municipio, en una provincia, eso es muy fácil. Pero cuando tú tienes un municipio, una provincia, una regiduría o algo electoralmente agarrado, tú no se lo vas a dar a cualquiera. Bien. No, Dionisio Rodríguez. Al que venga. No, nosotros es un criterio. Sí, pero es un criterio que ustedes, si siguen creciendo, van a ir variando. Bueno, es posible, pero hasta ahora hay gente que lo hemos llevado así, han ganado. Y son regidores hoy. Y no eran del Frente Amplio. ¿Me entiendes? Son regidores hoy. Gracias. Bien, vamos a dar las gracias a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, secretario general del Frente Amplio, desearle éxito y que nos mantenga al día sobre el crecimiento de esa organización política.